Los sábados a las 17 por Radio Trend Topic, charlamos con gente famosa como vos. Queremos saber cómo es tu trabajo y cómo lo haces. Porque tenés mucho para contar y porque tenemos mucho para escuchar, hacemos Famosos Entre Nosotros. Hola Fen, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Un sábado más acá en Famosos Entre Nosotros, haciendo lo que nos gusta, ¿no? Hola Ale. Hola Nano, ¿cómo estás? Sí, nos gusta mucho estas tardes de charla. Los sábados a la tarde es el momento ideal para distender un poquito y acompañarlos. Y nosotros también nos sentimos acompañados, porque Sí. de alguna manera esto tan mágico que es la radio, sabemos que están ahí escuchando y bueno, nos produce mucha alegría. Seguimos siempre con este espíritu festivo por nuestros 10 años de Famosos Entre Nosotros y seguimos festejando con grandes invitados. Y hoy también es el caso de un gran invitado que tenemos el gusto de presentar. Él es artista visual, es vitralista, es actor, es Pablo Shapira y le voy a dar la bienvenida. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Ale? Bien. Nano? Mucho gusto, Bien. muchas buenas tardes. Y- Gracias por tu presencia. No, un placer para mí. Bueno, Y como hacemos siempre, Claro. Pablo, ¿cómo empezaste? ¿Cómo empecé? Bueno, empecé desde muy pequeño. Ujú. Empecé con esta bendición que tuve de tener un doble oficio. A los 17 años empecé desde el arte escénico a incursionar Ujú. en la escuela de Ángel Elizondo, Ah, estudiar mirá. mimo, Ay, mirá. y al mismo tiempo en paralelo un devenir que tuve colaborando con mi padre, que era anticuario, de trabajar en su negocio. Me empecé a formar como restaurador de objetos de arte y de antigüedades con el maestro Domingo Telechea. Y ahí, fue como en paralelo, ¿no? Por un lado el arte escénico, buscando un lenguaje, una forma de comunicación, justamente porque quería trabajar desde el cuerpo, no el lenguaje verbal, pero bueno, me salió que al final terminé siendo actor y tuve que decir un montón de textos. Pero bueno, y por otro lado empecé con las restauraciones, que siempre tenía trabajo a través del negocio de mi papá. Ujú. Entonces, ahí nace un poco toda esta dualidad y esta mezcolanza, la cual yo denomino como un alma ecléctica, ¿no? Porque siempre trabajé desde estos dos lugares. ¿Y hay vasos comunicantes entre el arte escénico, subirse a un escenario y decir un texto, intercambiar con otros, y restaurar en un principio algo y ahora restaurar y además crear obras en vidrio? Obra propia, sí. En realidad son muy diversos, muy diferentes. Tuve la suerte también de poder trabajar en equipo a nivel teatral. Ujú. Eso es lo que rescato como más lindo y más positivo, y que la formación también vino desde la producción, desde el trabajo, desde el hacer. Cuando estuve en lo de Elizondo, ahí conocí a Gerardo Ochman, que después su hermano se estaba recibiendo de director de teatro en la Escuela Municipal de Arte Dramático, y me invitan a participar de la tesis, que era en el Teatro Sarmiento, un montaje, y ahí nace este vínculo de empezar a trabajar en una compañía. Era un momento maravilloso porque eran los comienzos de los años 80, la vuelta a la democracia, y donde salíamos a la calle y claro, bueno, y había una apertura, ¿no es hermoso, cierto? maravilloso. Hermosa. Y por otro lado está el trabajo del taller, que es un trabajo muy solitario, muy para adentro, muy que me encanta. Porque además Por un lado. trabajaba solo. Trabajaba como solo como restaurador. restaurador. ¿Qué pasaba?
veníamos con esa energía grupal maravillosa, viajábamos por todo el país porque éramos veinteañeros y con esa energía de querer comernos el mundo. Claro. Teníamos 5 espectáculos simultáneos al mismo tiempo, les escribimos a todos los municipios del país, nos mandaban las invitaciones, conseguíamos los pasajes por Dirección Nacional de Teatro y Danza y nos íbamos en micro, en tren cuando funcionaba, a las provincias, hacíamos nuestra propia escenografía. Bueno, ahí también tuve una participación desde la realización también porque era algo que tenía un potencial ahí de poder trabajar con las manos y poder resolver. Claro. Entonces hacía la propia consola de luz, con los tachos de aceite de la estación de servicio. Bueno, pero bueno, fue como todo muy hermoso hasta que con esa energía que veníamos de grupo tan hermosa, entramos a trabajar en el Teatro General San Martín y a partir de ahí no paramos y seguíamos ocupando el espacio para grandes y chicos a la tarde, compartiendo ese espacio con los titiriteros y nosotros estábamos con los otros espectáculos. Y al mismo tiempo, cuando se bajaban los contratos, le daba más énfasis a mi trabajo de restaurador, ¿no? Como que siempre lo mantuve de alguna forma. Y siempre como eso, trabajé y luché para poder trabajar de lo que me gusta. Bien. Al mismo tiempo eso, seguía instruyéndome, haciendo talleres y... ¿Qué pasó? Un día apareció el vidrio en el año 2000, que dije que también fue un momento muy particular de nuestro país. Vaya. Entonces dije, no puedo depender si sale o no sale un contrato porque ya estaba complicado. Y dije, tengo que tener mi autonomía y tener mi taller propio con todos los elementos que ya tenía. Dije, tengo que buscar también un canal de expresión. Entonces, ¿qué pasó? Empecé a buscar talleres para restaurar vitrales porque siempre me gustó el vidrio, pero era un material que no lo había podido investigar, ¿no? Como que tenía conocimientos desde chiquito de ver en el negocio de mi padre cristales y ver sus procedencias y conocer un poco de la historia del arte a través de esos objetos. Y siempre me cautivó el vidrio, pero no tenía dónde aprender, dónde ir a estudiar. ¿Y qué particularidades tiene el vidrio para tener esta atracción o esta fascinación? Tiene muchísimas particularidades y muy hermosas. Y lo que tiene es que hay muchísimas técnicas. Eso es lo que fui descubriendo también y eso es lo que también me atrapó. Porque está el vidrio soplado, está el vidrio fusionado, que uno lo fusiona y lo interviene y lo esmalta y lo lleva a 800 grados de temperatura para que se fusione. Entonces todo ese trabajo alquímico me atrapó muchísimo y empecé como a jugar con esto, ¿no? Lo tomé también como una cuestión lúdica. Y siempre me cautivó, me sorprendió cómo se hace un vidrio. Vos empezás de cero, desde arena es. Claro, la formación del vidrio sí es absolutamente orgánico, bueno, con materiales inorgánicos, bueno, desde la arena, del sílice y la soda, son preparaciones químicas que viene desde la naturaleza, ¿no? Todo lo que vemos y convivimos con el vidrio, más de lo que registramos, porque ya cuando en mis presentaciones digo que mi primer contacto con el vidrio, le aparece una foto de un biberón, porque eran de vidrio. Claro. Y es un material que es sumamente noble, no contamina, es reciclable y tiene ya esas cualidades únicas. Lo pone en un lugar especial. Brilla, puede lucirse con color, sin color, con opacidad, ya atrae ya de por sí solo, ¿no?
Y bueno, y hoy en día tiene una importancia y una relevancia como en la comunicación, como ser parte de la fibra óptica. O sea, está metido en nuestro cotidiano de una manera mucho más importante que lo que... Es de locos. ¿Sabés que me decís esto y escuché hace no mucho que decían que cuando viajaban al espacio por primera vez, viste, tenían que tener ventanas. Uh-huh. Y me enteré que las naves no tienen ventanas más grandes, no por imposibilidad, sino por el peso. O sea, es demasiado pesado en proporción a el metal, ¿no? Y por eso las ventanitas son chiquititas. Mirá vos qué loco, ¿no? Que puede resistir esto, la fricción y las altas temperaturas de entrar y de salir de la Tierra, ¿no? Y este proceso también, lo que decís de las amplitudes térmicas, porque estamos hablando de que cuando una nave se somete a... está en el espacio, está a unas temperaturas donde tiene que soportar un choque térmico que sale desde de un avión que está estacionado con mucha temperatura, mucho calor, sube y arriba de las nubes se congela, o sea, entonces esa amplitud térmica también está provocada y está preparado por tratamientos de controles de temperaturas que se le genera al vidrio para que ese vidrio no se rompa, por eso hay vidrios de protección, porque tienen tratamientos especiales y todo. Claro. Es muy apasionante porque es muy amplio. Claro, en todos lados. Todos los aspectos técnicos y físicos y químicos que intervienen. Y por otro lado, lo que me cautiva a mí es lo artístico, absolutamente, como un canal de expresión. Claro. ¿Te acordás el primer trabajo en vidrio? Sí, fue un cactus que hice. Porque siempre me gustaron los cactus. Ajá. Porque los veía como muy escultóricos ya de por sí. Ajá, claro. Y que tenía esta dualidad también de ser muy tiernos por dentro y muy pinchudos por fuera. Claro, entonces sí. Y bueno, y ahora los como cuando voy a México y me encantan. Bien, parece. Bien. Yo digo, qué mundo maravilloso desde la infancia, imagino, porque esto del anticuario, me imagino que trato de ponerme con esa mirada de niño, ¿no? Lo que debe producir, o lo que habrá impactado, evidentemente, en vos, todo ese despliegue de arte, en definitiva, absolutamente, ¿no? Que te lleva después por caminos del arte, obviamente, pero y en esta naturaleza o alma ecléctica, como decís, ¿no? Que es tan atractiva, realmente. Sí, lo que yo observaba, por ejemplo, cuando iba y lo ayudaba a mi padre en el negocio, era que él sacaba un histrionismo para vender un objeto de arte que era un acting increíble. Decía, esto es un actor. Claro. Ya lo veía mi papá haciendo una representación, porque no era lo mismo que vender 1 kilo de azúcar, o que ya es, bueno, y sale tanto. Había que ponerle historia, contenido al objeto. Claro. Y la procedencia, y que es un metal de aquí, y que es un vidrio de allá, y que es más... y que suena y lo hacía sonar, y las diferencias entre una porcelana, una loza, una cerámica, cómo suenan diferente. Claro. Y la translucidez del vidrio también, si era más cristalino, porque tenía más cantidad de plomo, y porque era checoslovaco, porque era... Entonces todo eso fue como... Claro. Nada, fue como se uno... fue metiendo. Yo como psicólogo y publicitario no dejo de sorprenderme cada vez que escucho estas historias de cómo al ser humano le engancha mucho la historia del objeto que tiene adelante. No es lo mismo una silla que esta misma silla, la silla donde estás vos, decir que en esa misma silla se sentó Carlos Campolongo, el Negro Fontova, Guillermo Fernández, Cecilia Laratro, uno que tiene una empresa de mudanzas. No es lo mismo. ¿No? Tiene historia. Silla tiene historia. Tiene historia. Y tú, digo, y
Y ahí medio como que descubriste que tu papá era un actor. Era un actor, totalmente. Sí, absolutamente. Sí, no, que quería decir también que y por todo el comienzo tuyo, que decís antes de la actuación, el tema de ser mimo, que también te dio después seguramente todo un despliegue corporal muy particular, ¿no? Porque si hay algo atractivo son los mimos y los vidrios, o sea, no sé, o sea, es una conjunción, Sí, porque ¿quién es no una queda, conjunción. viste, no sé, maravillado con un vitró, con una copa de color, de vidrio, o sea, son mundos realmente hermosos y nos estás narrando un montón de cosas que vamos a continuarlo después del corte que Bien, vamos a hacer. estamos con Pablo Shapira, que es artista visual, vitralista y actor. Y hay una pregunta gancho, Pablo, no la Pregunte. contestes ahora. Bien. En toda creación, ¿hay un miedo a caer en la imitación? No la contestes ahora. Vamos al primer tema, como no podía ser de otra forma, el tema Mark Knopfler del programa. Y, como no podía ser de otra forma, Pale Imitation, una pálida imitación. Vamos, Gonza, cuando quieras. Once I went back and I stayed on the street where I used to live. Got up in the morning, put on my boots, and I crossed the road. Stood in front of our house and went back to my tricycle times. At the end of the terrace, I looked up the alley, and there he was. A little blonde boy with a stick in his hands, looking straight at me. And if he wasn't me, then my God, he was just like I used to be. We stared at each other, but he stared me down, and I looked away. After a moment, when I turned again, he was gone. I don't think I ever became half the man that I used to be. The warrior captain, the bold pirate king of the sea. Nobody does me like I do, oh, that's what they say to me. But I'm a pale imitation. I've been keeping my secrets safe with me. Famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar. Y
seguimos en Famosos Entre Nosotros con Pablo Shapira, artista visual, vitralista, actor, alma ecléctica, me gusta. Y quedó una pregunta gancho. Quedó una pregunta gancho, sí. En toda creación hay siempre un miedo de caer en la imitación. Es un tema que lo tenemos como muy incorporado en el inconsciente colectivo, Ajá. de que toda creación tiene una referencia de algo que uno vivió, que uno compartió, que uno se nutrió y que fueron estímulos que a uno lo motivaron para de repente cuando uno busca y quiere crear, yo siempre digo que hay que recrear, ¿no? Como que siempre buscando que sea único y propio, ¿no? Pero de repente hay gestos y cosas que ya están vistas, o sea, no me preocupa eso. Mirá. Como que me parece que hay que amigarse justamente con eso y no... Todo lo que... Yo digo, si hay gente que quiere copiar lo que yo hago, a mí me da orgullo, o sea, me pone contento porque digo, bueno, gusta. Claro. Si yo busco, sí, cuando estoy abordando algo, una creación, sí pongo un énfasis en querer tratar de diferenciarme y ser original y también mucho énfasis en lo técnico también, ¿no? ¿Cómo es eso? De buscar como rigor y ser muy puntilloso en el virtuosismo, de investigar las técnicas y que se vea que hay mucho trabajo, que hay como dedicación, que hay empeño. Me gusta que se trasluzca esto. Claro. Por eso también elijo el vidrio, ¿no? Porque es un material que trasluce absolutamente todo, no se puede ocultar nada. O sea, hasta hay cosas invisibles que si no están bien abordadas técnicamente, la vida de ese objeto no va a funcionar y se va a romper. Es como la vida misma, ¿no? Uno va acumulando tensiones y en un momento nos duele, ¿no? Y pasa, con el vidrio pasa esto, si no se respetaron tiempos, tratamientos, cuestiones técnicas, no dura. Y no por dura otro, tanto. No dura, se rompe. Claro. Entonces la vida de ese objeto depende también de cómo fue tratado, cómo fue intervenido. Hay gente que dice, no, yo mezclo todo y no pasa nada. Es verdad, a veces no pasa nada, pero dura un tiempito. Hasta que pasa. Hasta que pasa y se termina rompiendo. Pablo, sí. Y por otro lado, bueno, buscando, ya es como una mezcla, ¿no? Entre esto de la imitación, que es un tema... justo ayer surgió de un foro, de un grupo que nació en la Bienal Iberoamericana que se hizo en Costa Rica y otra que se hizo en México, que son grupos de gente que hay docentes, donde hay gente que muestran también trabajos de sus alumnos y sus alumnas y dicen... esto está haciéndolo mi alumna y bueno, y dice, bueno, pero eso está copiando a fulana que hizo tal obra. Quizás está bueno sí hacer la cita y la mención de que es una inspiración a ese artista. Claro. Yo sí lo cito muchas veces cuando tengo una referencia de que estoy haciendo algo basado en puedo nombrar. Raro que haga una obra que te haga y diga esto es un Van Gogh, o sea, porque a mí no me atrae copiarle a Van Gogh. Sí, la técnica del tratello y del puntillismo y técnicamente y como la técnica pictórica me fascina. Claro. Y lo puedo usar. Claro. Pero busco algo más propio. Y me pasó dando clases, también muchos años di clases, que las alumnas que querían hacer cosas como las que hacía yo. Y yo no tenía,
le enseñaba cómo lo abordaba técnicamente, pero lo que quería siempre era tratar de que rescaten y que busquen como lo propio, ¿no? Como... Claro. Y aunque se vea y diga, se parece a la obra de Pablo, pero no, es... Claro, ser fuente de inspiración está bueno, porque Sí. todos de alguna manera en las artes tenés un referente, ¿no? Sí. Pero, y como docente te dabas cuenta cuando había un alumno que particularmente tenía, no sé, esa especial inspiración o que lograba Talento. crear ese talento como una obra realmente propia. Que vos veías que era Sí. algo muy genuino. Sí. Lo que sí sentía era que la gente era muy perezosa, como querían que le den resuelto. ¿no? Es así. Es y la- que digan, y me decían, decime qué color le pongo, decime qué, digo, el que quiera. o cómo lo combino. Mm. Y le digo, ¿tuviste de vacaciones? Sacaste unas fotos divinas, mirá ese paisaje, mirá los colores de la naturaleza, ¿cómo combina? ¿Combina? ¿Te gusta esa combinación? Ujú. Claro. Nada, todos tenemos. Claro. Lo que pasa es que en general hay como una pereza de Sí. querer buscar lo Y- propio y hay como temor también, ¿no? Pero Y, Claro. hay como querer llegar sin haber hecho el recorrido. ¿no? También, En el eso tránsito. pasa en en todas las profesiones, en todas las absolutamente. actividades. Y porque la Yo ya quiero estar ahí. ansiedad gana un montón. Sí. Y queremos llegar a la meta sin haber Son recorrido y justamente lo más lindo y lo más entretenido es el recorrido Claro. y probar y yo a veces también hago cosas que sé que no van a funcionar y las pruebo igual porque porque es parte de mi aprendizaje Ujú. también, ¿no? Como ¿Y te pasa que has hecho algo que al final no era lo que sentías o lo que querías? ¿Qué pasa cuando hay realmente un trabajo tuyo que decís, no, eso se deshace? ¿Cómo se hace con esa técnica? ¿Qué pasa con el vidrio que empleaste, con todo eso? O sea, ¿cómo es? sí, yo en general ¿O se transforma? No sé cómo. se puede cómo es. transformar, Ah, ok. se puede transformar, se puede Ujú. reciclar. Ujú. De hecho, ahora hice un vitral escultórico junto a mi socia, amiga, compañera, Mariela de Mayo, donde hicimos un vitral inmersivo, donde uno entra dentro del vitral, Wow. que es Wow. son 8 cuerpos de vitrales y donde uno entra y siente la energía de lo que pasa, que atraviesa la luz en el cuerpo de cada uno, ¿no? Perdón, ¿qué dimensiones tiene un trabajo Es así? es grande, sí, es muy grande. Tiene más de 2 metros de alto Claro. y es como si... Varias personas. Sí, entran varias personas también. Qué loco. Y- La luz, y- no y ser, lo- ser atravesado por las luces. Y la energía que eso provoca, ¿no? Y ahí hubo también un rescate de este material porque me metí en una antigua vidriería que había cerrado, una vidriería de la familia Struch, una familia catalana que que hicieron muchísimos vitrales en muchas iglesias aquí en todo el país y cerró y en un momento con esta herencia que yo tuve de mi padre de decir esta habitación te compro el lote, la cerrás. Había muchos vidrios que eran antiguos, que habían llegado con los barcos y que no estaba este criterio purista de decir vamos a rescatar que se vea que es el original. Directamente cambiaban las piezas, las tiraban en un cajón y hacían las réplicas, hacían piezas nuevas. Ese material ya centenario, nada, lo adquirí y en este vitral escultórico que hicimos con Marie los incorporamos. O sea, hicimos como un rescate también de esas piezas antiguas combinadas con otras nuevas, contemporáneas. Qué bueno, qué de otros desafío vidrios. también, ¿no? Y- Qué bueno. Y eso es un poco, bueno, como una filosofía, ¿no? Claro. Yo me identifico con eso, con lo del Mm. el rescate, básicamente, pero porque además le pongo mucho valor a todo el objeto que ya tuvo una vivencia, tuvo Qué- una historia. La historia de la que Qué hablábamos bueno, antes. claro, claro.
tenemos que ir al segundo corte. Estamos con Pablo Shapira, artista visual, vitralista, actor, un alma ecléctica, como le gusta decir a Pablo. Y tenemos una pregunta gancho. Siguiendo con esto, antes de crear, ¿hay una imagen o creas directamente de lo que va fluyendo? No me contestes ahora, vamos al segundo tema. Ricardo Mollo con la Orquesta Filarmónica de Mendoza. Y como no podía ser de otra forma, ¿qué ves? Vamos, Gonza, cuando quieras. Troilo no quiere arrancar. Falta envido, truco, chiste nacional. Estamos en Benagrita, el Mayoral. Y pagas el vale un día después. Cuando me ves, cuando la mentira es la verdad, ¿qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. La prensa de Dios lleva póster central. El bien y el mal definen por penal. Fui a la Chapita por Ron en Palomar. Está lejos. Cruzando la vía para poderla pasar. Cuando me ves, cuando la mentira es la verdad, ¿qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. Chapita por Ron en Palomar, cruzando la vía para poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. La verdad, ¿qué ves? ¿Qué ves cuando me ves?
Famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar. Y seguimos en Famosos entre nosotros. Estamos con Pablo Yapire, artista visual, vitralista, actor, un alma ecléctica, como le gusta decir. Y había quedado una pregunta gancho. Antes de crear, ¿hay una imagen o cómo es? ¿Cómo es el proceso en tu caso? Hay distintos puntos de partida. Uno es a partir de, sí, una imagen, un boceto, un diseño. Uh-huh. Y otra es a partir de empezar a jugar con el material. Esta última es la que más me gusta a mí, en particular, y mi obra, mi producción artística se basa mucho en trabajar con los objetos, directamente. ¿Te dejas sorprender? Sí, empiezo a ensamblar y a jugar con lo que tengo y creando. Tengo como una idea básica en la cabeza, pero como un disparador. Pero me gusta trabajar con el material. Después surgen encargos de clientes o restauraciones, ¿no? Donde hay que presentar y más formalmente diseños, bocetos, y que ayudan muchísimo el boceto, pero en mí en particular me gusta ya trabajar más directamente con los objetos, ¿no? Porque también hago como ensambles y bueno, con distintos materiales también. ¿Y cómo es el proceso de, una vez que ya tenés la idea, buscás los materiales o hacés los materiales también? ¿Y cómo se transforma eso en un vitral? Bueno, el vitral yo lo uso como si fuese mi tela, mi lienzo, ¿no? Uh-huh. Porque es el lenguaje que elijo porque me cautiva. Siempre que entro a una casa o un lugar que hay vitrales y que juegan con la luz y generan esas imágenes de color y de reflejos, me parece muy mágico. Como las luces de puesta en escena dentro de un escenario, ¿no? Como claro. Que siempre y siempre tuve esa fantasía también de decir cómo me gustaría armar ese clima teatral y esa dentro de un hogar. Claro. Entonces empecé a jugar justamente con el vidrio, creando estos climas a través del color y de la luz. Uh-huh. Son como van de la mano, ¿no? Para el vidrio, el juego con la luz. Y después volvamos. Sí, porque la pregunta tiene que ver con, bueno, ¿cómo se llega de estos materiales que ya tenés, la idea que tenés de cómo va a atravesar la luz y qué efecto va a crear? ¿Cómo se hace un vitral? Mira, le hice complicada, la podía haber hecho tan simple. Técnicamente. ¿Cómo se hace un vitral? Bueno, hay dos técnicas muy tradicionales y que son ancestrales, que son la del ensamble con varilla de plomo, que es la tradicional, y después otra técnica que creó y que se conoce comúnmente como la técnica Tiffany, pero porque fue como un poco el creador de esta técnica, un arquitecto francés, uh-huh. que lo que hizo fue que cada pieza de vidrio la encintaba en cobre y después la estañaba, y entonces puede jugar como con un volumen y una 3, como en 3D, ¿no? Sería. ¿Es más complicado esto último? En realidad, técnicamente, para mí son todas bastante complejas y muy laboriosas. Claro. Sí da una posibilidad más de juego, más escultórico, esta última técnica, que es la del encintado en cobre y estañado, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que cada piecita de vidrio está como si tuviese un engarce, como si fuese no sé, hablando
Sí, Más simplemente un collar que tiene un engarce de metal para que esa pieza quede y se cuelgue, ¿no? Claro. Sí. Entonces... Contenida. Contenida. Claro, sí, Entonces, lo que tiene es que todas estas piezas se sueldan entre sí. Qué lindo. Entonces, bueno, genera un volumen, entonces uno va cambiando la posición, el ángulo, entonces ya genera un volumen. Cosa que con Cosa el plomo que con no. el plomo tenemos una limitante, podemos trabajar curvas, pero hasta un cierto punto. Porque en un momento cede, el plomo es un metal bastante blando también, flexible, entonces también en un momento si lo forzamos mucho se va a quebrar. Y las uniones también, ¿no? Y uno como, perdón, ¿no? Ale, uno como de afuera, por lo menos yo tengo metido como que el plomo es peligrosísimo. Sí, lo es. Y se sigue trabajando en plomo, no hay otro material que lo haya reemplazado. No, es único y es maravilloso. Mira. Lo que sí es tóxico y hay que tomar recaudos y para manipularlo me pongo guantes y cuando tengo que soldar me pongo máscara y tengo un ambiente ventilado y pongo un extractor de aire y tengo técnicas de cuidado que todo técnico tiene y debería tener, que ahora ya las conocemos, antiguamente no las tenían y por eso se morían a muy temprana edad, ¿no? Claro. Sobre todo como las pinturas con óleo, ¿no? Que todos tenían unos químicos y unas cosas que generaban enfermedades. Sí, plomo, absolutamente. Pablo, ¿y en qué momento pensás el color de la pieza? ¿Cuándo viene el momento? O de entrada se imagina y creas la pieza ya sabiendo esto va a tener tal o cual color? Por lo general pienso en color porque me fascina. Ajá. O sea, tengo... Y soy como así muy recargado, muy barroco y me gusta la intensidad del color y por eso eso me cautiva. Y ahí está la creatividad también en la combinación de colores, digo, porque imagino hay una técnica que te dirán, bueno, tal color se combina con tal porque con otro no va, pero uno se juega con otras cosas. Hay cosas que hay ya que están como estudiadas y comprobadas y sabemos y que tienen que ver con qué color potencia otro, qué cantidad qué dominante tiene que haber como pero cosas como básicas y que son como el fondo y figura y los colores y los valores también. Entonces y eso lo dejo, si bien estudié técnicas pictóricas y valores y colores y todo, me dejo guiar más por una cuestión más intuitiva. Ah, qué bien. Sí, como... ¿Tenés alguna preferencia de color así que siempre, o que te identifiques con algún color que sientas más? Sí, los colores cálidos, los morados, los violetas, esos como que me cautivan más. Claro, En el vidrio me gusta mucho el azul, es un color que me gusta muchísimo en el vidrio, azul y turquesa. Mi combinación. Qué lindo. Bueno, y los verdes también. En general... Me gustan todos los colores. Y lo que claro. Por eso amo México también, porque me cautivó tanto esa intensidad que tienen y es cómo aplican el color y nada, es como que es una fuente de inspiración. Claro, importante. Y el objeto, el más grande ya podemos imaginarlo, que ya nos lo contaste. ¿El objeto más pequeño que hayas hecho en vidrio? He hecho cosas de pequeñitas tipo bijou. Ah, qué lindo. Pero no es algo que me dedico a hacer. Claro. Porque me gusta hacer cosas grandes, no sé. Claro. Es un problema porque después no sé dónde ubicarla, difícil de vender también porque también hay que tener un lugar pero sí me gustan lo grande, me gustan cosas. ¿Y cuánto tiempo te puede llevar una obra así de las dimensiones de esta última que nos contaste, ¿no? Del vitral. Es muy difícil calcular. Debería tener como una libreta donde uno hace los apuntes y anota a esta obra le dediqué tanto tiempo, pero no lo hago porque eso ya de por sí me demanda mucho tiempo
y al mismo tiempo estoy haciendo muchas obras también, porque por un lado hago trabajos por encargo, hago restauración y hago obra propia. Entonces, Claro. y hago todo en simultáneo. Entonces me Claro. cuesta dedicarme a hacer esa administración de tener como, no sé si me interesa tanto tener la estadística. Claro. Sí, para cuando tengo que cotizar un trabajo, saber que tengo tanto tiempo, pero bueno, también Sí. ya más o menos con el entrenamiento uno sabe Ujú. cuánto te tiempo vas? le puede llegar a demandar hacer determinado tipo de trabajo. Claro. Bien. Tenemos que ir al último corte. Estamos con Pablo Shapira, que es artista visual, vitralista, actor, un alma ecléctica. Y sin practicar. Y sin practicar. coro. Tenemos la última pregunta gancho. Me vino ahora, iba a poner otra. ¿El plástico es mala palabra para un vitralista? No la contestes ahora, vamos con el último tema. Regina Spektor y The Party, la fiesta. Vamos, Gonza, cuando quieras. Somebody threw me. You taste like birthday. You look like New Year. You're like a big parade through town. You leave such a mess, but you're so fun. Tell all the neighbors to start knocking down walls, to grab their guitars and run out to the halls. And we'll be coming out right along to sing my new song. For every place there is a bus that'll take you where you must. Start counting all your money and friends before you come back again. For every road we can't retrace, for every memory we can't face, for every name that's been erased, let's have another round. May I propose a little toast for all the ones who hurt the most, for all the friends that we have lost. Let's give 'em one more round of applause. But you're like a party somebody threw me. You taste like birthday. You look like New Year. You're like a big parade through town. You leave such a mess, but you're so fun. Famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar. Y seguimos en Famosos entre nosotros. Estamos en el último bloque con Pablo Shapira, artista visual, vitralista, actor, un alma ecléctica, una charla deliciosa de aquellas. Hermosa. Y había quedado una pregunta gancho. El plástico, el acrílico, me extiendo, ¿no? Y otros de esos materiales. ¿Es mala palabra para un vitralista? Me da risa. Porque sí, digamos, la gente dice, bueno, un acrílico lo llamaban, cuando hacían vitrales, mamparas sobre todo, decían, este es un falso vitral. Ajá. Como el vidrio pintado con barnices y resinas en frío también, que para mí, si está muy bien logrado, Funciona. para mí funciona, claro que sí. Mm. O sea, yo no lo combinaría y me gusta trabajar con la nobleza del material, pero yo no me enojo con eso, no. Me parece que
también tiene su arte el que trabaja con acrílico y logra hacer cosas bonitas, ¿no? Ujú. Y además, me imagino que hasta puede ser como un guiño, ¿no? De pronto, haces un vitral donde, no sé, hables de lo nuevo y de no sé, y de lo berreta por ahí, o de lo que no es original, y en el medio le metes un pedazo de Claro, acrílico, de plástico. esa combinación ya es más extraña, ¿no? Poder mezclar, pero también No sé, se me ocurre eso. pasaba pero- que a mucha gente que le gustaba la estética del vitral, bueno, también hubo modas, ¿no? Porque cuando apareció apareció la utilización de los sintéticos, también en una época se pintaba todo de esmalte sintético, todas las puertas maravillosas de roble o de cedro, Claro, sí. pero porque se pusieron de moda los Sí. esmaltes. Ahora después, contentos los que venden los decapantes de pintura, Sí. porque después se volvió a rescatar la El madera valor de la original. madera, claro. Pero era más accesible poder tener un vitral hecho de plástico, o si lo ibas a poner en la mampara de tu baño, Claro. tenía que ser acrílico, porque si era un vidrio puede romperse. se podía romper. Hoy por hoy los vidrios, también hay vidrios templados y vidrios maravillosos donde también se pueden incluir diseños dentro de esos vidrios. O sea, también hay todo un progreso mirá. y un avance de las resinas combinadas con el vidrio que es buenísimo. Mira. Y se logran cosas muy buenas atrapadas entre dos vidrios, también desde papel, tela y muchos otros materiales. Ujú. O sea, hay que, bueno, abrir un poco, pero sí, antes había como más esta cosa de los bandos, ¿no? El que se permitía sí. y el No, y tradicionalista. sí, y bueno, no, un vitral de plástico es berreta, y no, tiene también su encanto, qué sé yo. Yo no lo pondría, pero porque me gusta mucho el vidrio, pero bueno. Claro. Pero sí era más accesible. Hoy no, porque también son materiales claros, también las resinas. Claro. Son caras, El entonces bueno, acrílico es caro. ya no pasa por un plano económico ahora tampoco. Claro. Estamos muy contentos porque nos ha obsequiado un libro con una dedicatoria muy, muy amorosa, Pablo, y justamente el libro se llama Alma Ecléctica, ¿no? Y cuenta un poco, bueno, tu obra, tu trayectoria. El Contanos. recorrido, sí, nace como el catálogo de mi muestra que hice en el año 2022 en Cap de Pont Antiques, que es una casa de remate de antigüedades, era donde mi papá compraba antigüedades ahí y yo de chiquito lo acompañaba a comprar. Qué emoción, ¿no? Hermoso. Y Juan Carlos, después estaba Alberto, que era su hijo, y ahora Nacho, Cap de Pont. Es toda una familia ya de tercera generación. Yo a Nacho lo veía corretear porque tiene 10 años menos que yo. Él jugaba y corría igual que yo ahí entre los pasillos de antigüedades cuando éramos Claro, qué chiquitos. lindo. Y él ahora también se hizo cargo también del local, y fue muy lindo coordinar con él para hacer mi primera muestra individual ahí en ese espacio, porque era como, tenía mucho que ver, era como la escenografía perfecta, yo sentía, porque claro. como justamente lo combino y mi obra tiene muchas piezas antiguas, hasta incluso muchas piezas nacieron ahí, porque fue como un compró ahí. círculo que, bueno, de antigüedad, yo utilizo muchos caireles antiguos de las arañas, lo incorporo en mi obra, Y vinieron de ahí. algunos. y nacieron muchísimos, seguro que nacieron de ahí Qué también. bueno. Entonces fue como una vuelta. Qué bueno. Y así, bueno, nace Alma Ecléctica, que como catálogo, nada, lo que hice fue invité a artistas, colegas, porque si bien era una muestra individual, la muestra es mi recorrido y mi identidad también son mis colegas y amigos, no soy solo, entonces
me gustó compartir el espacio y uno de ellos, Eduardo Naveira, fue el que hizo, que también es diseñador gráfico, más María Sol Marceloni, que ella fue la curadora de la muestra, que justamente me gustó que no sabía nada de vidrio porque es artista visual, quería que tuviese esa otra mirada desde De afuera. de desconocida de lo que es el material del vidrio. Y hicimos el catálogo que me decían ellos. Tenés como muchos capítulos, porque tu obra también remite a las antigüedades, remite a tu paso por la restauración, a los encargos que fueron como importantes. Al teatro. Y al teatro, el capítulo de teatro, que es un capítulo como importante. Entonces, Claro. terminó armándose de un catálogo, pasó a ser un libro. Y así Hermoso, que apenas uno lo fue mirando un poquito Sí, acá en los ay, cortes, es pura hermoso. belleza, es decir, es para realmente tenerlo porque es pura belleza. Yo digo, este arte, ¿no? De como vitralista, qué interesante, y si te planteaste la continuidad, digamos, para otras generaciones, porque se me ocurre que también es un arte, no sé si está más reducido o hay mucho disperso en el país, porque desconozco esto, pero digo, ¿cómo mantener este oficio, arte, profesión? Porque es todo esto también, ¿no? Sí, hay un tema que, como con todos los oficios, se fueron perdiendo mucho a partir de la industrialización, ¿no? Claro. Y poner en valor y el rescate del trabajo del oficio para mí es hermoso. Me gusta difundir y Claro. enseñar y transmitir. Y transmitir el conocimiento me parece que tiene que fluir. No, antes estaba ese temor, un poco volviendo a lo anterior, de que tengo miedo de que me imiten y que me copien y que yo en eso no tengo. Al contrario, soy de la idea que lo que uno sabe tiene que fluir, Y tiene que transmitirlo, compartirse, claro. transmitirse, Claro. Seguro. porque no va a sumar. Claro, claro, Porque el oficio va a tener más visibilidad si hay más cantidad de gente que lo realiza Sí. y por suerte hay un cierto rescate y un cierto valor de cosas ahora del oficio, ¿no? Qué bueno. Eso mismo lo contaba otro FEN, Aquiles Mavrakis, Ujú. Aquiles Duset Mavrakis, Sí. que es fileteador, Fileteador. y nos contaba esto, ¿no? Claro. Cómo se está rescatando Sí. todo el arte del fileteado porteño, ¿no? Tal cual. Así que también son cosas que Claro. medio como que habían, iban desapareciendo y ahora hay, por suerte, un resurgir. Chusmeando el Instagram, veo ahí algo que dice Escalera de las Flores. Sí. ¿Qué es? Escalera de las Flores están en San Pedro. Ujú. Fue una iniciativa de unas chicas artistas, arquitectas visuales también, artistas visuales de San Pedro, Ujú. que convocaron, ellas se dedican al mosaico, más específicamente, y convocaron a distintos artistas de todo el país para, ellos mandaban un plano con una pieza de un tramo de la escalera. Ujú. Entonces mandaban los planos y la gente mandaba su encomienda con sus piezas, con sus teselas, para aplicarlos todo técnicamente ya montado y pegado sobre una malla, para después aplicarlo y pegarlo sobre las escaleras. Y fue como una obra colectiva que yo celebro y rescato, porque fue como... se hizo un encuentro, bueno, esto coincidió con un momento de la pandemia también, pero se hizo finalmente un encuentro ahí, y donde los artistas se encuentran y se comparten, y bueno, es para embellecer también la ciudad, ¿no? Como pequeñas Hermoso. huellas de distintos artistas. Qué hermoso, Pablo. Bueno, nos quedaríamos charlando muchísimo más, pero bueno, para que la gente pueda encontrarte, ¿dónde? ¿Qué? ¿Hay redes, hay lugares, Sí, hay las redes charlas que o muestras, no sé qué, qué viene, qué se viene? Bueno, se vienen varias cosas. A ver. A ver. Anotamos. No, el encuentro más inmediato va a ser ahora el 5, 6 y 7 de septiembre en Uruguay, que es el segundo encuentro vidriero, para el cual
estoy invitado y ahí voy a participar también con Mariela de Mayo y vamos a dar un taller, una demostración de técnicas de trabajo en frío, porque bueno, hay muchísimas técnicas, como le explicaba antes. La próxima nos vas a contar. Eso te sí da para varios capítulos. Y después, bueno, nada, hay más viajes y bueno. Bien. Pues sí. Y te pueden encontrar en el Instagram. En el Instagram, que es la red que más manejo hoy por hoy. Y también en el Facebook soy un poco más perezoso, me olvido. Lo tengo un poco abandonado el Facebook, pero si no, con el Instagram sí. Se comunican con Bien, vos. que sería Pablo Shapira, SCHAP y latina RA. ¿Está Así bien? es, tal Shapira, cual. así lo ubicamos, yo ya lo tengo, ya lo estoy siguiendo y me encanta todo lo que se ve fabuloso y hermoso. Y bueno, y entonces estamos cerrando y vamos a despedir como a todo artista, porque obviamente lo es, como a todo FEN, con un aplauso. Gracias, Pablo Shapira, por esta charla. Gracias a ustedes, gracias Ale, Nano, la verdad un placer conversar con ustedes y compartir. Para Tal nosotros, cual. Qué gracias, bueno. Pablo. Muy amables. Y le agradecemos a nuestro operador Gonzalo Sorais, a Fabián Barreiro, nuestro hombre en YouTube, a Florencia Torres Barte y su Galería de Arte, a Cristian Carbone y librodearte.com.ar y a Alejandro Samaritano y el Cineclub Núcleo. Bien, nosotros nos reencontramos el próximo sábado a las 5 de la tarde en Famosos Entre Nosotros por Radio Tren Topic. Que tengan una muy buena semana, que lo pasen lindo. Chau. Chao.